Dios. Pero nuestra forma de predicar la palabra de Dios, la forma en la que nosotros creemos que por convicción debemos estar expuestos a la palabra de Dios, es a través de la predicación expositiva. La predicación expositiva, como dice su palabra, es la predicación que expone las verdades de la palabra de Dios. En realidad no estamos inventándonos nada nuevo, estamos simplemente exponiendo lo que Dios ya enseñó en su palabra a otras personas, pero que sabemos que la palabra de Dios sigue siendo útil y eficaz y hoy sigue siendo lo que necesitamos. Y la predicación expositiva lo que hace es exponer lo que la palabra de Dios dice, pero lo expone en orden. Y por eso cuando vamos a predicar, predicamos en orden los libros. Entonces predicamos libro por libro, pero predicamos también versículo a versículo, capítulo a capítulo, porque creemos que los temas en la Biblia están organizados providencialmente por Dios mismo. Y Dios en ese orden habló cosas a la iglesia y en ese mismo orden va a hablar cosas a nuestra iglesia. Así que hicimos la pausa y sabemos que los hermanos estaban predicando otras cosas en sus iglesias y no fue más que un motivo amoroso que ellos trajeran un mensaje que ya tuvieran preparado, porque ellos ya vienen predicando también expositivamente en sus iglesias. Y preparar un sermón es todo un proceso. Entonces no queríamos que ellos forzadamente expusieran el texto de Colosenses porque iban a estar en sus iglesias preparando un sermón y preparando otro para nosotros. Y por eso hicimos la pausa. Confiamos en que Dios es soberano y que Dios, así como ustedes me lo han contado, usa esas predicaciones mientras no pude estar para servirles. Pero nuestra convicción es la predicación expositiva y por eso predicamos libro por libro, verso a verso, porque así fue como Dios enseñó a la iglesia y queremos exponer lo más fiel posible sin sacar un texto por aquí y un texto por allá. Eso es uno de los valores de Iglesia Bíblica para la Ciudad. Estamos comprometidos con la predicación expositiva y teniendo en cuenta esto, quiero que continuemos acerca del versículo en el que quedamos en 2 semanas atrás, y después de leer el texto quiero que oremos para que el Señor siga exponiendo su verdad en nuestros corazones y la use para moldearnos conforme a su imagen. Colosenses capítulo 1, estamos en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses capítulo 1 versículo 15 es una de las partes más hermosas de la Biblia, así que siempre que me encuentro a textos como esto, me veo muy humillado, porque sé y estoy consciente de que no puedo, así me esfuerce todo lo que quiera, así estudie todo lo que tenga que estudiar, no puedo exponer las bellezas que hay aquí. Así que como yo no puedo hacerlo, voy a exponer la palabra de Dios para que sea Dios exponiendo y revelando las bellezas de Cristo y su supremacía a sus corazones. Así que vamos a leer este texto, de los textos más hermosos que la iglesia pueda ver, de los textos más espectaculares a los que la iglesia pueda ser expuesta. Y después de que lo leamos, vamos a pedirle y suplicarle a nuestro buen Dios que use su palabra fiel, viva y eficaz para hacer su voluntad en nuestros corazones. El versículo 15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Esta es la palabra de Dios. Y quiero que te unas junto conmigo para entender que este momento no es un momento en donde entiendes algo intelectualmente. No es el momento en donde tú vas a comprender una verdad moral para llevarte a tu banco de verdades morales. Este momento es donde la palabra de Dios llega a su pueblo a transformar su corazón y no a volver vacía. Mientras
expongo las verdades de la palabra de Dios, tu corazón va a ser transformado, tus deseos van a ser cambiados, el corazón va a empezar a latir más por Jesús, si has creído. Y si no has creído, hay posibilidades de que tú hoy empieces a creer de una forma diferente. Así que oremos con fe para pedirle a nuestro buen Dios que haga su perfecta voluntad a través de su palabra. Señor, gracias por este momento. Señor, yo sé que tú has creado todas las cosas en Cristo y este texto quiere mostrarnos la supremacía de Cristo. Pero yo quiero rogarte de una forma especial que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra exaltando a Cristo a un nivel mucho más alto del que está en nuestros corazones. Que tu palabra pueda lograr lo que tú deseas en nuestra vida y que nosotros podamos ser humillados al ver la grandeza de Cristo. Que nosotros podamos anhelar conocer más de la supremacía de este Dios hecho hombre. Que podamos ser transformados en nuestros deseos. Y que nosotros podamos entender que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y por esa razón es suficiente que nosotros adoremos, entreguemos, sacrifiquemos lo que sea necesario para que Cristo sea supremo en cada uno de nuestros rincones, en cada área de nuestra vida. Seas tú, Señor, exaltado. Jesús, te rogamos por amor a tu nombre, exalta tu imagen en este lugar, en esta mañana. Te oramos por tu iglesia, te oramos por Cali, te oramos por los creyentes. Señor, que tu imagen sea cada vez más visible para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, inmolado en la cruz por su iglesia, por su gloria. Que tu palabra no vuelva vacía como tu promesa lo ha dicho Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estos versículos quiero que hoy nos recuerden el privilegio que tenemos de vivir, entender, comprender y experimentar la supremacía de Cristo en todo. Por eso el sermón de hoy lo he denominado la supremacía de Cristo en todas las cosas. Y esto con el fin de que nosotros podamos comprender que los creyentes somos bendecidos cuando entendemos que Cristo es supremo sobre todas las cosas, cuando entendemos que debemos de vivir como si Jesús fuera supremo sobre todas las cosas, cuando empezamos a experimentar en nuestras áreas que Jesús es mejor y supremo sobre todas las cosas. Él tiene una mejor oferta, Él tiene una mejor propuesta, porque es Dios, porque es bueno, porque es fiel, porque es misericordioso, porque es generoso, porque es abundante. Y eso me recuerda un libro muy hermoso que me regalaron el día de mi cumpleaños. Jonathan Edwards, su autor, en El amor y sus frutos, dice que los cristianos deben ser fuertes para amar. Me encanta este libro. Una de las frases que se me ha quedado aquí en la mente es que no hay excusa para no amar. No importa cuántas cosas buenas hayas hecho, el amor debe ser la marca de cada creyente. Y el amor debe fortalecer la vida del creyente. Y los cristianos deben ser fuertes para amar aún en las dificultades. Y una de las cosas que muestra más el carácter, un carácter fuerte, es la capacidad de tener control sobre la ira. La ira, decía John Piper, que es como un monstruo que se come todo lo demás. La ira se come la paciencia, la ira se come el amor, la ira se come la gracia, la ira se come la misericordia. Y como si estuvieran unidos, Jonathan Edwards dice que nosotros debemos ser fuertes entonces para amar. Los que aman realmente a Dios, dice él, su vida está escondida en Cristo y por lo tanto no se defrauda de los demás. Porque su amor, su felicidad y su plenitud está en un Dios que no falla. Entonces su fuente de amor ya está satisfecha en Cristo, está satisfecha en Dios. Hay una historia que él narra aquí, es que la ilustración que él usa es que los babilonios
Históricamente se caracterizaron por ser un pueblo grande, fuerte, con murallas inmensas. Y cuenta la historia que los babilonios se destacaron por construir palacios, se construyeron templos, y fue su ciudad una de las maravillas del mundo antiguo. Y los medos y los persas sitiaron la ciudad un buen día alrededor de los muros de los babilonios. Pero los babilonios estaban tan seguros, los babilonios estaban tan fortalecidos en su ciudad, que se narra un gráfico, y es como si los babilonios estuvieran parados en las murallas de sus ciudades y ellos pudieran reírse de sus enemigos desde ahí, burlarse de ellos, porque estaban tan confiados en sus ciudades, estaban tan confiados en sus castillos. Y así es una persona fortalecida en Cristo. Una persona fortalecida en Cristo es una persona que puede reírse aún de las situaciones adversas. Puede estar confiado aún en las situaciones más difíciles. Y Pablo quería ver cristianos fuertes en los colosenses. La carta fue escrita para que los cristianos pudieran fortalecerse en vivir en la fortaleza de lo que significa Cristo como supremo sobre todas las cosas. Y esa realidad iba a fortalecer a los cristianos en Colosas. Necesitamos entender cómo Cristo es supremo sobre nuestras situaciones, hermanos. Tú necesitas empezar a vivir un cristianismo no solamente que te diga ¿y qué pasó en la cruz? No, Cristo murió por mis pecados. Tú necesitas darte cuenta cómo Cristo sí murió por tus pecados, pero las implicaciones de cómo Cristo murió por tus pecados, pero también en la cruz hubo respuesta para tu pobreza, en la cruz hubo respuesta para tu miedo, en la cruz hubo respuesta para tu tentación, y tú necesitas empezar a fortalecer cómo Cristo establece murallas de confianza, fortaleza y admiración en cada área de tu vida. Pero solamente uno es el ladrillo principal en el que tu edificación va a ser fortalecida, y es que Cristo sea supremo sobre todas las cosas. Y tú no vas a construir ese ladrillo, hermano mío. Tú no vas a poder con tus propias fuerzas levantar un castillo como lo hicieron los babilonios en la Torre de Babel. Ese castillo, esa fortaleza cristiana es edificada únicamente cuando hay un corazón que puede comprender la supremacía de Cristo en todas las cosas. Los creyentes son bendecidos cuando experimentan la supremacía de Cristo sobre todo. Es una experiencia. La palabra de Dios nos guía a Cristo, pero Dios revela a su pueblo qué significa que Cristo sea supremo. Y hoy vamos a estar navegando alrededor de eso. La vida del pecado, el mundo, nuestras tentaciones son derrumbadas por ver que Cristo es supremo. Tú dejas de pecar cuando te das cuenta que Cristo es mejor que ese pecado que estás buscando. Tú dejas de temer cuando te das cuenta que Cristo está en su trono y está reinando sobre todas las cosas. Tú dejas de mendigar amor cuando te das cuenta que Cristo es el regalo de amor más grande que nunca jamás recibirás, que nunca jamás conocerás un amor más grande. Necesitas conectar la supremacía de Cristo como lo conectó Moisés. Así como cuando estudiamos los mandamientos, ¿recuerdan? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así como si fuera una conexión, Colosenses lo que quiere es mostrarle a estos personajes que vivían en Colosas que ellos no necesitaban complementar su fe con misticismos. Ellos no necesitaban complementar su fe con realidades de la ciudad. Ellos necesitaban comprender la supremacía de Cristo. La oración de Pablo, para recordar un poco de lo que habíamos aprendido, en el versículo 9 del capítulo 1 dice: por esta razón también nosotros desde el día en que supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual.
La oración de Pablo era que ellos pudieran comprender qué significaba Cristo. Los discípulos, cuando hablaban del Evangelio, de la obra de Cristo, ellos palpando, viendo a Jesús mismo. Entre ellos decían el misterio. La ambición, la meta más ambiciosa que puede tener una persona sobre la faz de la tierra es conocer a Cristo y su supremacía. Es un misterio que es difícil de comprender. ¿Cómo es esto que Dios se hizo hombre, que pagó por nuestros pecados, que se intercambió por nosotros, que resucita? Versículo 10 dice, para que anden como es digno del Señor. O sea, muchos de los cristianos quieren cambiar sus vidas por sus fuerzas. Pero Pablo tenía una perfecta comprensión de que lo que iba a hacer un efecto en el corazón de los creyentes en Colosa no era empezar a decirles que estaban haciendo un montón de cosas mal, que dejaran todo esto. Lo primero que Pablo quería en el corazón de los creyentes es que la supremacía de Cristo tuviera un lugar tan especial que todo lo demás se hiciera. Y Pablo oraba por esto, y mi oración con ustedes es que ustedes, así como dice el versículo 11, sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia, gozo. Lo predicamos hace 2 semanas. Dios quiere ver gente fuerte, cristianos enfrentando la vida con seguridad, con valor, no dependiendo de la situación, sino fortalecidos en quién es Dios. Mis hermanos, ustedes para mí son el espejo de la gracia de Dios. Yo veo cómo Dios actúa en sus vidas, lentamente para unos, otros más rápido, otros más lentamente, pero yo veo a Dios actuando en sus vidas. Yo veo cómo Dios provee para sus necesidades. Yo veo cómo Dios les cuida, cómo Dios les transforma. Entonces, no veo que sus propios esfuerzos sean sus salvadores. Veo que cada vez que ustedes se enamoran más de la supremacía de Cristo, yo los veo avanzar. Y mi oración es que eso sea. Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos experimentar la supremacía de Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos? Cristo es superior porque Él es Dios, vamos a aprender hoy. Cristo es superior porque Él es digno, vamos a aprender hoy. Cristo, si es superior, entonces nosotros vamos a vivir en Él y para Él. Asimismo, el primer punto es que Cristo es superior porque Cristo es Dios. El versículo 15 dice así, sigan conmigo en el texto, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el texto dice Él es la imagen, comúnmente esta expresión se usaba para decir Él es como la proyección exacta de Dios, es como la imagen en alta definición de quién es Dios. O sea que lo que quiere decir el autor con este texto es que no hay otra cosa que pueda en el mundo imitar una imagen de alta fidelidad de Dios, porque Dios es único, porque Dios solamente hay uno. O sea que lo que se está diciendo de Jesús, a lo que se está refiriendo el texto, es que Jesús es Dios mismo. Pero Dios hizo una proyección en alta definición de Él mismo en Jesús, el primogénito de toda creación. Él es superior, Jesús es superior porque Él es Dios mismo. Después dice el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación, según el Antiguo Testamento, los primogénitos son los que tenían autoridad, los que tenían toda autoridad sobre las familias, porque eran los primeros en nacer, el Padre los bendecía y asimismo ellos tenían autoridad sobre las familias, sobre el dinero que tenían las familias. Entonces Jesús es el primogénito, Jesús es la autoridad sobre toda la creación, por eso el texto dice, Él es el primogénito sobre toda creación. Entonces, ¿por qué Jesús es supremo? ¿Por qué nosotros empezamos a transformar nuestra manera de pensar cuando conocemos la supremacía de Cristo? Porque empezamos a entender que nosotros somos creados. Tú empiezas a entender que no estás en este mundo porque tú decidiste estar, sino porque Dios decidió, porque Dios es quien tiene toda la autoridad.
Él es supremo sobre todo lo que existe. Él es el Todopoderoso. El universo no puede contenerle porque Él creó el universo. Una de las cosas que más transforma nuestra cosmovisión es entender que este mundo es creado. Que nadie te quite, que tengas dudas, que tengas temor, que tengas miedos, pero que nadie te haga creer que este mundo es otra cosa, sino un mundo creado. Tenemos un creador glorioso. La hermosura, la naturaleza y todo lo que existe nos muestra que hay un creador, que hay un universo que no pudo contener a ese creador porque fue creado por él. Solamente hay uno que todo lo sabe, solamente hay uno tan diferente como él, porque solamente hay un Dios, solamente hay un Dios amoroso, solamente hay alguien tan lleno de gracia, solamente hay alguien tan hermoso que puede inspirar aún las cosas más hermosas que existen. Cristo es incomparable y por eso Él es supremo, porque Él es Dios y Él es superior y debe tener la supremacía porque Él existe y Él es Dios. Cristo es superior porque Él es el Señor. Y esa segunda frase, cuando Él dice Él es el primogénito de toda creación, quiere decir que el texto, el autor, lo que quiere hablar en el contexto de estas personas es que los que tenían autoridad eran los primogénitos. Y cuando el texto dice que Él es primogénito sobre toda creación, está diciéndonos que Él es el que gobierna sobre todo lo creado. No existe ningún poder, ninguna autoridad, ningún gobierno que pueda estar por encima del Dios que creó todas las cosas. No hay manera de que Jesús sea menor. Es evidente su señorío. Es evidente su poder aún sobre las cosas que nadie tenía poder. Una de las cosas más asombrosas de Jesús y en las que podemos ver que Él es el primogénito de toda creación es porque Él le habló a las tormentas que se callaran y se callaban. Él podía caminar sobre las aguas porque Él tiene dominio sobre los átomos, sobre lo creado, sobre lo inestable. Él es estable. Él es Dios. Él pudo vencer la muerte porque Él gobierna sobre la muerte. Él pudo decirle a los muertos que se levantaran porque Él gobierna sobre la vida. Él pudo decirle a los enfermos que fueran sanos porque Él gobierna sobre los cuerpos que fueron creados a su imagen. Él es glorioso. Cristo es superior porque en Él fueron creadas todas las cosas también. Entonces, primero repasemos. Cristo es superior porque Él es Dios. Cuando el texto dice Él es la imagen del Dios invisible, nos recuerda que Jesús es Dios. Cristo es superior porque Él tiene autoridad sobre todo lo creado, porque Él es el primogénito de toda creación. El versículo 16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, invisibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Fueron creadas todas las cosas. Y cuando la palabra de Dios dice todas las cosas, es porque son todas las cosas. Los organismos celulares y las criaturas que están aún siendo descubiertas en las profundidades del océano, o la magnitud de los mamíferos más majestuosos que hay sobre la tierra, en África y en las profundidades del océano. Todas las razas del mundo, los indígenas en medio de los lugares no habitados, los esquimales en el Polo Norte, todos fueron creados en Él. Todos los seres son hermosos porque son un destello de la incomparable persona que hay en su Creador. Jesús es el molde esencial de toda criatura. Todo es hermoso porque así como dice la palabra de Dios, las cosas fueron creadas en Él. Fueron creadas en Él. Él es superior porque en Él todo lo que existe fue creado. Y hay un principio muy importante que vamos a ver más adelante con esto, y es que si todo fue creado en Él, todo es para Él. Pero eso lo vamos a ver después. Pero quiero que visualicen cada cosa creada.
La belleza de las flores violeta en primavera, el color y el batido de 1000 por segundo de un colibrí, la hermosura de las plumas de un pavo real o la belleza de la aurora boreal en Europa no se comparan con la belleza y la majestad de Cristo, en quien fueron creadas todas esas hermosuras. Porque Jesús es mucho más hermoso que todo lo creado, porque todo lo creado fue creado en Él. La complejidad del ADN es como una caja de fósforos que refleja la inmensidad del carácter de nuestro Cristo. El poder de las tormentas, los terremotos con la caída de todo lo que vemos desde el cielo son como la caída de una pluma en comparación de la voz de Cristo, que es como estruendo de muchas aguas. La sabiduría de los científicos y sus más asombrosos descubrimientos son como juegos de niños en el barro, a comparación del infinito y vasto horizonte de la sabiduría de Dios en Cristo. Es como nada. El poder que el hombre más poderoso pueda alcanzar, enseñoreándose sobre miles de personas, conspiraciones, templos, gobiernos, reyes, no se compara con el gobierno inconmovible de Cristo, aún sobre los tiempos que no existen. Jesús gobierna con autoridad, porque todo lo que existe fue creado en Él. Es hermoso, es glorioso, es poderoso. Los creyentes son bendecidos al recordar que Cristo es supremo sobre todo. Entienden que no hay otro lugar en donde puedan buscar respuestas, que en Cristo, fuente de todas las cosas. El texto en el versículo 16 dice: tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Comúnmente estas regiones culturalmente creían que el universo había sido creado por una fuerza filosófica y que esa fuerza iba a ser no solamente la iniciadora, sino la que sustenta y a la que todo lo creado podía regresar. Por eso habían tantas creencias místicas. Los colosenses empezaron a confiar en Jesús, pero empezaron a atribuirle a su fe otras creencias. Y este texto lo que nos recuerda es que aún las cosas que nosotros no conocemos, las cosas espirituales, las cosas poderosas que no vemos, fueron creadas en Jesús. Ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo lo que existe, lo que no podemos ver, fue creado en Cristo. Y lo que quiere el texto recordar a los colosenses, y lo que quiere recordarnos hoy, es que tal vez nosotros no seamos como los colosenses buscando cosas místicas. Pero lo que quiere el texto a través del escrito de Pablo es recordarnos que como cristianos podemos creer en Jesús sin vivir adorando la supremacía de Cristo. Tú puedes creer en Dios sin que tu vida se rinda realmente a que Jesús es supremo sobre todas las cosas. Entonces, aunque crees en Dios, al igual que los colosenses, vas a estar siempre buscando el peso que te falta. Siempre estás creyendo que si tuvieras esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. No existe ángeles, seres vivientes, su majestad, su hermosura no se comparan con la hermosura de Cristo. No existe un lugar en el universo donde no se grite: mío, me pertenece, yo gobierno con plenitud ahí. Él gobierna sobre todo lo que existe, porque Él es mayor que todo. Nehemías 9:6 dice: no solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos
se postra delante de ti. Todo lo que existe se postra delante de Jesús. Así que yo quiero hacerte una pregunta, hablando de la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo puede ser nublada en tu vida. Y seguramente hay áreas en tu vida en donde tú eres consciente que no ves la supremacía de Cristo. Pero puedes comprender lo ridículas de nuestras búsquedas, de tu búsqueda fuera de la hermosura, el amor y la grandeza que hay en Cristo. Cuando empezás a ver la grandeza de Cristo, menos sentido tienen tus búsquedas en otras cosas. Cuando empiezas a conectar que has creído en un Dios que te creó, cuando empiezas a conectar que has creído en un Dios que tiene control del futuro, cuando empiezas a conectar que has creído en un Dios que está en control de tu presente, entonces empiezas a darte cuenta lo ridículo que puede ser confiar en otra cosa que no sea Él. Puedes observar en qué cosa creada estás viendo como suprema cuando no es así. ¿En qué has creído? ¿En qué estás buscando la supremacía? El Evangelio nos recuerda algo especial. El Evangelio nos recuerda la necesidad de dejarnos deslumbrar solamente por la hermosura, el poder, la majestad de Cristo. El Evangelio nos recuerda que Jesús es nuestra oportunidad de conectar con realmente quien es supremo. El Evangelio nos recuerda que nuestras búsquedas perdidas tienen esperanza cuando nos arrepentimos y nos dirigimos a la cruz a buscar quien es supremo sobre todas las cosas. El segundo punto es que Cristo es superior porque Él es digno. El primer punto nos recuerda que Jesús es superior simplemente porque Él es Dios y porque Dios decidió crearte y crear todo lo que rodea en Él. Y por lo tanto Él es el centro del universo y necesitamos rendirnos ante esa verdad. El cristianismo es una creencia de verdades absolutas. No hay relatividad en esto. Jesús es superior. Él es el inicio. Él es el que gobierna. Él es el poderoso. Él es el origen de todo. Él es nuestra fuente. Así que otra razón suficiente está en ese mismo versículo, en la última parte, para describir que Cristo es superior porque Él es digno. La palabra digno se usa para unas personas que merecen, una persona que se ha ganado el honor, que está superior, que ha hecho los méritos. Pues Él es digno porque Él es Dios. Él es digno porque solamente Él es santo. Él es digno porque solamente Él es bueno, misericordioso, bondadoso. Solamente Él es, por eso le cantamos, porque solamente existe un Dios. Y si somos creados por Él, y nuestro propósito en la vida es que nosotros seamos a su imagen, cuando le cantamos y nos gozamos en Él, entonces vivimos para su gloria y nos gozamos. Miren lo que dice la última parte de este texto. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El enfoque de todas las cosas creadas es para que realmente rindan culto a Él. Todo lo creado fue diseñado para dar adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo fue creado en Él y para Él. Y esta verdad, mis hermanos, nos habla de un gran problema que tenemos en nuestro corazón, y es que aún como creyentes, aún conociendo lo que la palabra de Dios dice de Jesús mismo, aún entendiendo intelectualmente muchas cosas, nosotros no vivimos para Él. Y no solamente no vivimos para Él, sino nos resistimos a que toda nuestra vida sea para Él. Y Dios empieza a hablarnos acerca de cosas. Mira, esto es mío, me pertenece, soy Señor sobre tu economía.
Yo debo ser Señor sobre tu sexualidad. Yo debo ser Señor sobre tus miedos. Yo debo ser Señor sobre tu futuro, sobre tu corazón, a quién lo das y cómo lo das, sobre tu tiempo, sobre tu agenda. Pero algo en nuestro corazón no ha entendido que el mayor problema de la humanidad es un mundo que no vive para su Señor. Un mundo que no se goza en vivir para su Creador, en ser el instrumento que Cristo usa para reflejar su imagen, de vivir para Él. Hay una razón por la que Cristo ha puesto su imagen en esta tierra, y es para que nosotros podamos entender que todo lo creado necesita retornar a aquel que lo creó. Cristo en la cruz fue como una imagen que la humanidad pudo ver de un Dios que le creó y que está restaurando todas las cosas a través de Él. Apocalipsis 5:13 dice: y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, del mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Cuando todo esto termine, vamos a ver a todas las cosas creadas adorando a quien lo merece. Y esto me recuerda una experiencia en el viaje que tuvimos. Y ha sido muy interesante ver las culturas. Estuve en una iglesia muy bonita de latinos. Hace 16 años fue plantada. Y hay una característica que repetía una y otra vez el pastor. Y era que en Estados Unidos la tentación no es como en Latinoamérica. Eso fue lo que interpreté yo. Porque una y otra vez repetía a sus creyentes: miren, nuestra tentación es la abundancia. Nuestra tentación ahora es que tenemos tanto que ahora nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de no atesorar ese dinero, esos carros, esas posiciones. Hay dos tipos de tentaciones, mis hermanos. Una tentación que es la tentación de la escasez, en donde tú sientes que no tienes lo suficiente, en donde tú sientes que deberías luchar por más porque estás en una situación que no debería ser, en donde sientes cómo se escasean las cosas. Y yo creo que eso se parece un poco a nuestra Latinoamérica. Y hay otra tentación que es la que viven los latinos allá. Y a propósito, aprovecho este momento para decirles eso. Para los que tienen sueños de irse a Estados Unidos, a los que quieren ir a otros países, el problema no va a ser que tú consigas dinero, lo vas a conseguir. Mucha gente lo consigue, hay mucha abundancia, hay trabajo. Pero el problema es que las personas se alejan del Señor porque tienen dinero. Lo que tú necesitas no es estar del lado de Latinoamérica o del lado de Estados Unidos. Lo que tú necesitas es conocer la supremacía de Cristo, que te dará lo que tú necesitas donde quiera que estés. Una y otra vez la tentación de las personas son las familias destruidas detrás de los trabajos. La tentación de ver cómo su vida crece y las posibilidades de comprar, de saciarse son cada vez más. Por eso la palabra de Dios dice: no me des tanto, ni mucho. Que sepamos vivir en escasez, pero también sepamos vivir en abundancia. La tentación de Colombia es que nosotros nos quejamos de Latinoamérica siempre: ¿por qué no será que estoy en otro país? Si tan solo estuviera. Nosotros necesitamos comprender la supremacía de Cristo como nuestra abundancia. Que cuando estemos en abundancia podamos honrar y glorificar a nuestro Dios por lo que ha hecho. Que podamos entender que todo fue creado por medio de Él y para Él. Que podamos entender en un país como este que nuestro Dios será suficiente para proveernos. Que nuestras vidas son para Él, aún en medio del lugar en donde Dios nos ha puesto, en la situación donde Dios nos ha puesto. Que no vivamos deseando la realidad de otros países.
Que no vivamos deseando el carro de las otras personas. Que no vivamos deseando el esposo del otro. Una persona que ha sido cautivada por la supremacía de Cristo es una persona que con lo que tiene está viviendo para Dios, que está pensando que la situación en la que se encuentra es la mejor situación para vivir para la gloria de Dios. Yo no estoy en contra porque yo no sé si el Señor quiera llevarse a otros países, a otras personas. Pero mis hermanos, es triste ver cristianos diciendo: es que yo quiero irme allá y allá voy a servir a Dios. Allá también hay iglesias, allá también hay misiones. Mis hermanos, eso es cierto. Pero yo quiero decirte, si Jesús no es suficiente y no es tu todo hoy aquí, no lo será en ningún lado. Si la supremacía de Cristo no es lo que sacia tu corazón, no importa en qué país estás, te vas a desviar. Vas a terminar en donde no debes terminar. Si la supremacía de Cristo, si la hermosura, su poder, su suficiencia, su fidelidad, su gracia, no es lo que sacia tu corazón hoy, si el Evangelio no es suficiente para responder a tus temores hoy, no vas a vivir una vida para Dios en ningún lugar. Tú no necesitas más dinero. Tú necesitas el Evangelio respondiendo a todas las cosas en tu vida. Adoramos las cosas que no son dignas de nuestra adoración. Y por eso Pablo le dice a los colosenses y les recuerda que ellos han sido creados para Cristo, para adorarle a Él. Ellos estaban empezando a creer en otras cosas, creencias espirituales, ángeles. Tu realidad no es esa. ¿En qué estás creyendo? ¿Qué crees que es supremo para darte lo que necesitas? Pregúntatelo y arrepiéntete. No sigas resistiéndote a la supremacía de Cristo que está rogando por tener el lugar más especial en tu vida. ¿A qué le estás rindiendo la pleitesía que solamente aquel que es digno merece? Los colosenses eran cristianos, pero ellos estaban adorando otras cosas. Puedes entender que todo lo que es, que todo lo que se te ha dado, que todo lo que tienes, que todo lo que sabes fue creado para hacer una ofrenda a Dios. Puedes comprender que la supremacía de Cristo es de gran bendición porque te ayuda a entender que tú no eres el centro, tú no eres quien gobierna en el futuro. Tu esfuerzo en la universidad no va a garantizar un lugar en el cielo. Tu esfuerzo en tu trabajo no va a garantizar una familia plena. Tal vez tengas un lugar en la sociedad con tus esfuerzos, pero tal vez ese lugar en la sociedad, mientras tu familia y tus compañeros de trabajo y tu barrio te aplauden, sea tu perdición. Hoy necesitas tomar una decisión que glorifique al Señor. Hoy necesitas decir: yo soy creado por medio de Cristo y soy para Cristo. No vayas en contra de esa verdad. Hay dos clases de personas sobre la faz de la tierra: las personas que viven para dar a la supremacía de Cristo lo que merece, y los que no. Y tú necesitas evaluar tu vida y arrepentirte. Necesitas abrazar que Cristo es superior sobre todas las cosas. Y por último, quiero que recordemos que si Cristo es superior, nuestras vidas serán para Él. Si Cristo es superior para ti, tú vas a vivir para Cristo con lo que implica. Vas a empezar a darte cuenta que la palabra de Dios habla de Cristo y que cada vez que tú profundizas en la supremacía de Cristo, tu vida es bendecida. No busques la bendición en otro lugar en donde no vas a encontrarla. Tú vas a ser bendecido cuando las cascadas de la revelación de quién es Cristo aterricen en tu mente, en tu espíritu y en tu corazón. Cuando tú conozcas la dimensión y empieces a ver el resplandor de la inmensidad que hay en Cristo crucificado,
tus afectos van a ser cambiados. Y vas a dejar de anhelar tener un lugar social. Vas a dejar de anhelar ser amado por alguien. Vas a dejar de anhelar tener una posición inteligente socialmente. Vas a dejar de anhelar eso, porque vas a empezar a anhelar al amado del cielo, al que es supremo sobre todas las cosas, al que verdaderamente puede amarte y llenarte de plenitud. Y por eso, lo último que quiero que recordemos es que si Cristo es superior, en Él vamos a vivir y para Él vamos a vivir. El versículo 17 dice así: Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Muchos pensadores creían que esa fuerza filosófica era la que sostenía a las personas y todo lo creado, y que algún día esas cosas volverían a Él. Y la tradición judía empezaron a creer que eso era la palabra de Dios y la sabiduría de Dios, una fuerza y una energía. Mis hermanos, yo quiero decirles que la única forma de que este universo sobrevive es por la obra de Cristo. Por Él y para Él subsisten todas las cosas. Todavía estamos vivos porque todavía faltan personas para venir a Cristo y que ellos puedan reflejar su imagen a más personas. Romanos 3:22 lo dice muy bien, dice: esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen, porque no hay distinción. Miren, lo que dice aquí es que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Dios refleja su justicia a través de los que han puesto su confianza en Él. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. El problema más grande de la humanidad es que no es justa delante de Dios. Dios es el centro del universo. Él creó todas las cosas para que le sirva a Él. Que si trabajas sea pensando en cómo vas a ayudar a que más personas le conozcan. Que si tienes una familia, es cómo esa familia va a reflejar al Dios que dirige esa familia. Que si vienes a la iglesia, es cómo tú adoras para que la gente se motive a adorarle, cómo tu vida cristiana inspira a otros. Pero el problema es que las personas han vivido en contra de eso. No son justas delante de Dios porque no viven conforme a la supremacía de Cristo, como deberían de vivir. Pero el versículo 25 dice: quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica. Dios solucionó el problema de una sociedad que se creía superior que Jesús. Nuestro gran problema es que la supremacía la creemos tener nosotros. ¡Qué ignorancia! ¡Qué arrogancia tan vacía! Pero Dios exhibió como públicamente la propiciación por la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Palabra grande de domingo. La palabra propiciación está siendo usada en Romanos para explicarle al pueblo judío una forma en la que Dios se había inventado, que ellos entendieran que Dios los estaba perdonando a pesar de sus pecados. Dios diseñó un templo y en medio del templo, el centro de lo que había en el templo, era una caja que se llamaba el Arca del Pacto. Ahí estaban los 10 mandamientos. Dios dio los mandamientos a su pueblo para que ellos pudieran entender que si ellos vivían conforme a esos mandamientos, entonces Dios iba a ser su Dios. Ellos iban a ser su pueblo amado, Él les iba a guiar, les iba a cuidar, porque los mandamientos reflejan el corazón de una persona que vive conforme a la supremacía de quién es Dios. Pero todos nosotros no hemos hecho sino ir en contra de esos mandamientos. Y Jesús es la exhibición de cómo Dios soluciona un mundo que no vive para la supremacía de Cristo. Y entonces dice el versículo 25 de Romanos 3: Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre.
Esa arca tenía una parte encima plana. Y delante de esa parte plana, encima del arca donde Dios había hecho un pacto con su pueblo, habían ángeles y había un lugar vacío que simbolizaba el trono de Dios. Y Dios había hecho un ritual para que ellos una vez al año pudieran traer la sangre de un cordero sin mancha y derramarla sobre esa parte plana que se llamaba el propiciatorio. Y esto solamente era como una imagen difusa de lo que realmente Dios iba a hacer para justificar a personas que se creyeron supremas delante del Supremo. Y Jesús se convirtió en ese cordero que fue propicio, y por eso Romanos habla de propiciación. Dios exhibió una propiciación. Hubo un cordero perfecto, una demostración de justicia, una vida santa que no reemplazó delante del Dios que había hecho un pacto con un pueblo que se supone que debía vivir como un pueblo que entiende que Él es supremo en su vida. Pero no fue así. Y el versículo 26 dice: Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces no solamente nuestros pecados son pagos, sino el único hombre que vivió sobre la supremacía de su Dios habita en nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo habla acerca de la importancia de la supremacía de Cristo? Porque cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando conocemos su gloria, cuando conocemos su majestad, cuando empezamos a meditar en su obra, entonces en nosotros por fe habita el único capaz de caminar cada día de sus vidas para vivir para la gloria de Dios. Su vida cada segundo fue por Él y para Él. Y nuestra confianza puesta en Jesús hace que aún en los momentos en donde nosotros estamos viviendo para la supremacía de la sociedad, para la supremacía de nuestra familia, de nuestro placer, recordar que fuimos creados por medio de Él y para Él, y que el Evangelio nos une nuevamente a Cristo. Nos recuerda las palabras del versículo 17: en Él todas las cosas permanecen. Y la palabra permanecen es el sustento de una creación que ya no está caída, sino que puede retornar a su Creador, que está en plenitud, que está en gozo, que está en paz, que tiene todo lo que necesita. Mi hermano, yo quiero decirte que si tú has puesto tu confianza en Jesús, tu vida va a permanecer, tu vida va a ser sostenida por el Dios que ha hecho un pacto contigo, a pesar de que tú has vivido para una supremacía diferente. Por fe podemos abrazar la gracia que nos lleva a comprender que Jesús fue propicio. Cuando la sangre de Cristo se derrama como propiciación por tus pecados, entonces somos cubiertos por su sangre y Él cumple el pacto por nosotros. Colosenses es un recordatorio a la gente en Colosas y también para ti. No busques en otro lugar, sino en la sed profunda de tu corazón de anhelar cada vez más la supremacía de Cristo. Entonces esto tiene un compromiso con la palabra de Dios. Esto tiene un compromiso con la iglesia. Cada vez que vengo, cada vez que me expongo a la palabra de Dios, estoy más cerca de que mi corazón sea desmantelado de sus supremacías falsas. Y empiezo a recordarle a mi corazón: la supremacía no está aquí. Lo que necesito no es esto. Lo que necesito es vivir en Él y para Él. Él es supremo. Y somos liberados. Y empezamos a experimentar cómo la supremacía de Cristo empieza a poner todas las cosas en orden. Y por eso yo quiero animarte a que tu búsqueda de la palabra de Dios, tu búsqueda de la iglesia, no es una búsqueda de moral, es una búsqueda de que tu corazón se alinee con quien es supremo. Esto no va a cambiar. Jesús está en su trono, Él gobierna.
Está por encima de todas las cosas y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Solamente necesitas entenderlo tú. Solamente necesito entenderlo yo. Solamente necesitamos alinear cada día más nuestras vidas a la supremacía de Cristo. Es de bendición conocer la supremacía de Cristo. Y por eso el fin de los tiempos termina con la mejor de las imágenes. Apocalipsis 5:9 narra una escena en donde Juan vio un momento increíble, en donde se iba a descubrir el fin de los tiempos. ¿Cómo vamos a terminar esta historia? Y Apocalipsis 5:9 dice que cuando sale Jesús, los seres que nosotros ni siquiera nos imaginamos, hay seres que nosotros no hemos visto, alrededor del trono de Dios, seres sobrenaturales, poderosos, gente que ha ido a la presencia de Dios, cosas que ni imaginamos. Decía Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La imagen gloriosa de nuestro Salvador. La palabra inmolado es muerto, despedazado, la misma imagen del Antiguo Testamento, la misma imagen que se nos ha narrado a nosotros de un Salvador que fue muerto por nuestros pecados. Es la imagen más gloriosa que vamos a ver, y es la razón por la que todos nos vamos a arrodillar delante de Él. Dice: y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La sangre de Cristo no es un ejemplo de moral. La sangre de Cristo es un camino para corazones que se desviaron de la supremacía de Cristo. Fuiste comprado para que seas liberado de una esclavitud en donde la sociedad te dice: tú eres primero, tú eres lo más importante, tu familia por encima de todo. Hay cosas buenas, mis hermanos. Mi primer ministerio es mi hogar, pero eso no quita que Jesús sea supremo. Tengo que trabajar, tengo que suplir, pero eso no quita que Jesús es supremo. Él debe ser supremo mientras eres responsable en tu hogar. Él debe ser supremo mientras eres la mujer que Dios te llama a ser. Él es supremo mientras honras a tu esposo. Él es supremo mientras amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero Él es primero. Y todas las personas cantados, compraste a gente de toda lengua y nación, compraste para ti. La sangre de Cristo no es un boleto para una vida como nosotros creemos mientras Dios nos ayuda a cumplir nuestros sueños. La sangre de Cristo es el precio pagado por un pueblo que Dios pensó para Él. Dios tiene propósitos con la gente que ha comprado para Él. Versículo 10 dice: y los ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Lo que Dios quiere es un pueblo que conecta el cielo con la tierra. Ha sido comprado para que estudies, para que tengas familia, para que vengas a la iglesia. Pero esa razón por la que has sido comprado y por la que haces todas esas cosas es para que tu vida sea una herramienta que Dios usa para decirle a las personas que viven en su supremacía que hay uno que es supremo, y que tú comprendiste que lo mejor que te pudo pasar es que Él sea el supremo sobre todas las cosas. Que comprender la supremacía ha llenado tu vida de amor. Que comprender la supremacía ha llenado tu vida de significado. Que comprender la supremacía de Cristo ha hecho que tu egoísmo no reine. Has podido aprender a perdonar. Has podido aprender a amar verdaderamente. Somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Ay, Dios mío, necesitamos entender que cuando el Supremo vuelva, Él va a reinar. Él va a reinar sobre aquellos y con aquellos que entendieron su supremacía. Hay mucha gente en la iglesia, mis hermanos, creyendo que creer en Dios como una imagen histórica es suficiente. Jesús solamente es Salvador cuando Él es Señor y Salvador. Jesús es supremo. Tu vida está conectando cada vez más cómo vivir para su gloria.
Versículo 11 dice: miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos era miríadas y miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Cuando el Supremo sobre todas las cosas se ha visto, tú no vas a tener otra razón por la cual vivir, porque Él es Dios, porque Él es Rey y porque todo lo que existe debe vivir para Él. Primera de Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y Él, un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Si algo era una convicción de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, y debe ser una convicción para nosotros, y también Pablo anhelaba en una convicción para los colosenses, es que el existir para nosotros sea vivir para Cristo. No es una idea loca, es la idea normal de la vida cristiana. Vivir para Cristo, vivir una vida para Él, es lo que le va a dar sentido realmente a tu existencia. Adorarle, hacer lo que a Él le agrada, obedecer su palabra, congregarte, amar a los hermanos en la fe, aprender cada día más de Él, cómo ser como Él. Así que, mi hermano, qué gran privilegio que tienes hoy de tomar una decisión. Yo quiero animarte que donde quiera que tú estés, si tú nunca has creído vivir para la supremacía de Cristo, así hayas venido muchas veces, hoy es el día donde tú necesitas arrepentirte de vivir para tu propia gloria. Pero si tú crees que has vivido para Cristo, hoy también puedes vivir una decisión. Y es que tú tomes la decisión de evaluar la coherencia de tu vida con la supremacía de Cristo. Y que tú puedas entender que definitivamente la supremacía de Cristo no es algo que nosotros nos inventamos, sino que Cristo es superior porque Él es Dios. Cristo es superior porque Él es digno. Y si Cristo es superior, tú vas a vivir en Él y para Él. Es el diseño de los que hemos confiado en Jesús. Y así como la ilustración que veíamos de los babilonios, y así como veíamos a Jonathan Edwards recordando que los cristianos debemos ser fuertes para amar, necesitas recordar que cuando tú has creído en Jesús, tu fortaleza estará en el conocimiento que tienes de Cristo y cómo Él responde a tus realidades hoy. Necesitas tomar la decisión de que por fe en Jesús tu vida va a ser fortalecida, pero necesitas cada vez ahondear más en Él. Necesitas conocerle más, necesitas ser enseñado en su palabra, necesitas venir fielmente a la iglesia, necesitas ser miembro, necesitas todo lo que está a la disposición. Porque nuestra realidad es que queremos vivir en nuestro señorío y no en la supremacía de Cristo. Vale la pena tomar la decisión por Él. Vale la pena ver los frutos de la supremacía de Cristo en nuestra vida. Y por eso vamos a seguir estudiando el libro de los Colosenses. Porque necesitamos que Cristo sea mejor cada vez más en nosotros. Y quiero que oremos juntos y que roguemos al Señor que nos haga una iglesia en donde la supremacía de Cristo tenga su lugar. Que si hacemos todo mal, no importe, pero que hagamos de nuestro corazón un corazón que anhele ver a Cristo supremo sobre todas las cosas, porque es de bendición para el creyente en todo lo que hace comprender la supremacía de Cristo en toda su vida. Señor, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de recordar que tú eres todo lo que necesitamos.
que tú eres superior a los ángeles, tú eres superior a todo lo creado. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos conocerte más. Necesitamos entender que lo que estamos buscando está en ti. Señor, ayúdanos, por favor, te lo rogamos. Ayúdanos a ser creyentes fortalecidos en el conocimiento de Cristo, Señor. Que cada vez que estemos en una tentación, que cada vez que estemos en una situación difícil, Señor, en la tentación de la escasez, que cada vez que estemos en algo que nos abruma, Señor, podamos recordar que el Evangelio fue supremo sobre esa situación y tú reinas. Tú eres Señor sobre eso. Tú nos fortaleces en la dificultad. Señor, tú eres supremo. Trae ese conocimiento de la supremacía de Cristo a nosotros. Danos corazones apasionados por Cristo y por lo que Él ha hecho en la cruz. Ayúdanos a entender que la única forma de perseverar, de existir y sostenernos, Señor, ha sido en Cristo, en lo que tú has hecho por nosotros. Y por esa razón te oramos, papá, Señor nuestro, para que tu reino se establezca con poder en nuestros corazones. Tu vida sea en nosotros, que el Cristo que murió por ver la supremacía de su Padre en la tierra, habita en nosotros, y que podamos confiar que en medio de la tentación podemos escoger el Evangelio, podemos escoger tu propuesta, podemos escoger tu amor, podemos escoger tu estabilidad, tu futuro en nosotros. Gracias, Jesús, porque eres supremo sobre todo, porque venciste, porque estás en tu trono, porque algún día nos uniremos a millares y millares de personas, reconociendo que tú eres supremo, reconociendo que tú eres Señor, que fuimos creados para ti. Danos sabiduría para conectar el trabajo con tu servicio. Danos sabiduría para entender el lugar que tiene la iglesia, Señor. Danos sabiduría para ir a la palabra de Dios. Danos disciplina, Señor, para buscarte con pasión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, danos pasión para comunicar a otros que necesitan comprender la supremacía de Cristo en todas sus áreas. Sus tristezas y derrotas han sido por no comprender que tú eres superior, que tú eres Señor a todas las cosas, Señor. Gracias por bendecirnos al comprender tu supremacía en todo lo que somos, Dios. Gracias, exaltamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor